Elizabeth Bathory. El nombre mismo gotea con una notoriedad escalofriante. Un nombre susurrado en voz baja. Un nombre sinónimo de crueldad y sed de sangre. Era conocida como la Condesa Sangrienta, un apodo ganado a través de actos horribles. Nacida en la nobleza, parecía destinada a una vida de privilegios. En cambio, descendió a una pesadilla de su propia creación. Su historia es un escalofriante recordatorio de que los verdaderos monstruos a menudo usan los rostros más humanos. Sus apetitos estaban lejos de ser humanos. Su leyenda, un tapiz tejido de hechos y folclore, continúa fascinando y horrorizando siglos después. Elizabeth Bathory llegó al mundo en 1560, una época de grandes cambios y convulsiones. Su familia, una de las más poderosas de Hungría, la colmó de lujos. Recibió una educación acorde a su posición, instruida en idiomas, filosofía y artes. Pero incluso en medio de la opulencia, la oscuridad persistía. El árbol genealógico de Elizabeth tenía el peso de un oscuro legado. Un legado de epilepsia, melancolía y crueldad. Semillas de locura, quizás, ya sembradas. A la tierna edad de 15 años, Elizabeth se casó con Ferenc Nadasdy, una unión que la atraparía aún más en una red de poder y aislamiento. La pareja se instaló en el castillo de Xeite, una fortaleza remota encaramada en lo alto de una colina. Fue aquí, dentro de los fríos muros de piedra de Xeite, donde comenzó la siniestra transformación de Elizabeth. A medida que pasaban los años, los rumores comenzaron a circular sobre la condesa y su castillo. Hablaban de campesinas desaparecidas, sus desapariciones envueltas en misterio. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Hablaban de gritos que se escuchaban por la noche desde los muros del castillo, y luego, el susurro más horrible de todos, los baños de sangre. Se decía que la condesa Bathory, obsesionada con la juventud y la belleza, se bañaba en la sangre de vírgenes, creyendo que preservaría su propia juventud que se desvanecía. Ya sea por la verdad o por la superstición, la leyenda echó raíces. Pintó a Elizabeth Bathory como una figura monstruosa, una vampiresa que se alimentaba de la sangre vital de los inocentes. Los rumores de las atrocidades de Elizabeth finalmente llegaron a oídos de su propio primo, György Thurzó, el palatino de Hungría. Se inició una investigación y los horrores revelados dentro del castillo de Xeite conmocionaron a la nobleza. Elizabeth Bathory, la condesa antes intocable, fue puesta bajo arresto domiciliario en 1610. Sus cómplices, quienes la habían ayudado en sus espantosos rituales, fueron llevados a juicio y tuvieron finales espantosos. La propia Elizabeth, nunca juzgada formalmente, fue condenada a muerte en vida, emparedada dentro de su propia habitación en el castillo de Xeite. Una pequeña ventana era su única conexión con el mundo exterior. Durante 4 largos años, Elizabeth Bathory permaneció encarcelada entre los muros de Xeite. Fue encontrada muerta el 21 de agosto de 1614. Su reino de terror finalmente llegó a su fin. Pero su historia, una escalofriante mezcla de realidad y ficción, siguió viva. La condesa sangrienta, la vampiresa de Xeite, se convirtió en un elemento fijo del folclore y la literatura. Su historia, una advertencia sobre la depravación de la que es capaz la humanidad. Incluso hoy, siglos después de su muerte, la leyenda de Elizabeth Bathory continúa fascinando y horrorizando, un testimonio del poder perdurable de la oscuridad y el atractivo macabro del mito de los vampiros.